Cordial saludo, chicos de grado 11. Para ir finalizando con los temas del periodo, entonces en el archivo que estamos trabajando vamos a agregar una tercera hoja. A esta tercera hoja le vamos a poner como nombre interés simple y compuesto. Y allí vamos a trabajar los enunciados que están disponibles en el blog de informática. A continuación voy a hacer la explicación de cómo calcular las tasas de interés y cómo verificar a través de una tabla de amortización en el caso de los intereses simples. Entonces voy a empezar por acá y voy a mencionar pues una situación que no es la misma que van a encontrar en los enunciados, pero que les sirve como apoyo y explicación. Vamos a suponer que Juana pidió un préstamo de 200.000 pesos. Acordando un pago mensual de 20.000 pesos al mes durante un año. ¿Listo? Y la pregunta sería, pues, ¿cuál fue la tasa pactada? ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo por acá. Entonces tenemos el valor actual. ¿Listo? Entonces el valor actual pues son los 200.000 pesos. Tenemos el pago, número de periodos y la tasa, que es la que vamos a calcular. Entonces el pago, según el enunciado, nos dice que va a pagar 20.000 pesos al mes. El número de periodos, pues como es durante un año, son 12 meses. Y aquí vamos a hacer el cálculo de la tasa. La función utilizada es tasa. Damos doble clic a la función, entonces número de periodos, los 12 meses, punto y coma, pago, entonces 20.000, pero en este caso esos 20.000 los debo poner en negativo. ¿Listo? ¿Por qué en negativo? Pues porque es una salida de dinero, ¿sí? Para que el resultado no nos dé negativo. Punto y coma, el valor actual, que son los 200.000. Cerramos el paréntesis, oprimimos enter y ahí nos va a dar que la tasa fue del 2,9%, si queremos ser exactos, o del 2,92%. Si redondeamos la cifra, pues va a ser el 3%. ¿Sí? Vamos a trabajar con dos decimales. Aquí ya estaríamos respondiendo la pregunta del enunciado, ¿cuál fue la tasa pactada? Entonces ahí responderíamos que la tasa pactada fue del 2,92%. Hay una manera de comprobar, que es a través de la tabla de amortización, si realmente esto es así, ¿sí? ¿Cómo se haría esa tabla de amortización? Entonces, mes, valor actual, tasa, el pago y el saldo. Mes 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta 12, ¿cierto? Listo. Valor actual. Entonces, en valor actual pues tenemos la cantidad actual, que son los 200.000. Esta tasa la vamos a calcular de la siguiente manera.
Es el valor actual por el porcentaje de interés que ya calculamos. Vamos a quitarle acá los decimales. El pago serían, pues del primer mes serían los 20.000, ¿cierto? De hecho, cada mes va a pagar lo mismo. Todos los meses, según el enunciado, dice que va a pagar lo mismo. Entonces lo que hago aquí es fijar con F4 este valor y arrastrarlo para los 12 meses. Bueno, vamos a copiar acá los valores. Listo, y el saldo entonces sería el valor actual más esta tasa que calculamos acá menos el pago que se hace. ¿Listo? Eso nos daría el saldo del primer mes. El segundo mes, pues el saldo sería correspondiente al saldo del mes 1, ¿cierto? La tasa, entonces vuelvo a calcular de la misma manera. Entonces acá yo podría fijar en la fórmula, ¿cierto? Porque siempre voy a multiplicar el valor actual por este porcentaje, siempre. Entonces lo que podríamos hacer es fijar aquí con F4 la fórmula para que sí. Vamos a calcular, acá pues nos da 0, acá igual, acá el saldo sería lo mismo nuevamente. Entonces el valor actual más la tasa menos el pago. Entonces miren que aquí ya hace lo mismo. Entonces acá vamos a ir arrastrando listo, arrastramos y efectivamente pues comprobamos que está bien hecho el cálculo aquí de esta tasa o de este porcentaje de interés simple, porque la tabla de amortización en el último mes el saldo fue de 0 pesos. Eso sería para el interés simple, ¿sí? Voy a subrayar acá, perdonen siempre yo los colores tan horribles que utilizo, me disculpo, pero pues para que puedan darse una idea. ¿Listo? Recuerden que en los enunciados de los ejercicios que están en el blog debemos hacer para el interés simple lo mismo, calcular esta tasa pactada es para responder a la pregunta, pero debemos también hacer la tabla de amortización de tal manera que podamos comprobar que efectivamente quedó bien hecho el ejercicio. Bien, aquí a este lado entonces vamos a hablar de interés compuesto. Entonces recuerden que en el interés compuesto, por lo general cuando hablamos de interés compuesto hablamos de inversiones. Entonces vamos a poner otra situación en la que de pronto haya una inversión, ¿sí? Entonces José tiene 2 millones, los mismos, no vamos a poner 200.000 sino 2 millones de pesos. Entonces vamos a poner acá, José tiene 2 millones de pesos. Listo, en una cuenta de inversión que paga, le va a pagar a José el 10% de interés efectivo anual, y la pregunta entonces sería
cuánto dinero, ¿cierto?, tendrá José al cabo de 4 años, o tendrá José en 4 años. Listo. Entonces, esto es interés compuesto, lo voy a señalar de otro color, me perdonan esos colores tan feos. Y aquí entonces, caso contrario al interés simple, no calculamos una tasa, sino lo que vamos a hacer es calcular un valor futuro, ¿sí? Esa función ya la hemos venido viendo, pero pues se aplica sobre todo acá. Entonces, valor actual, tenemos pago, número de periodos, la tasa, que ya nos la dieron, listo, y el valor futuro, que es lo que vamos a calcular. Entonces, valor actual, pues los 2 millones de pesos. Listo. Pago 0, porque él no va a pagar nada. Número de periodo, ¿cierto? Entonces son 4 años. Importante tener en cuenta, si aquí el enunciado me dice interés anual, tener en cuenta que el número de periodos esté dicho de la misma manera, es decir, que también diga 4 años. Si acá dice 10% mensual, acá debería decir, por ejemplo, 48 meses, ¿sí?, para que lo tengan en cuenta. Entonces, 4 años y la tasa pues del 10% que nos dieron. Y vamos a calcular el valor futuro. Se calcula con la función valor futuro y de esa manera hallaríamos cuál es el interés compuesto. Entonces, valor futuro, doy doble clic a la función, me dice tasa, listo, la del 10%, punto y coma, número de periodos, los 4 años. Pago 0, lo puedo dejar vacío porque o selecciono el 0, no pasa nada, ¿sí? Y donde dice valor actual, pues voy a poner menos, ¿cierto?, los 2 millones de pesos. ¿Listo? Y ahí nos hace el cálculo. Entonces dice que al cabo de 4 años, o la respuesta sería, al cabo de 4 años, José tendrá una inversión de 2.928.000 pesos, ¿sí? Hay una manera también de comprobar si esto efectivamente se dio, que también es con una tabla, pero caso contrario al interés simple, ya no es una tabla de amortización en la que tengamos un saldo de 0 pesos, sino sencillamente tenemos el año, el valor actual, la tasa del pago y el saldo. Entonces eso sería más o menos de la siguiente manera: año, valor actual, tasa, pago y saldo, por decirlo así. El saldo nos debería dar lo mismo que nos dio acá, los 2.928.000 al cabo de los 4 años. Año 1, año 2, año 3, año 4. Ay, me salté. Listo. Valor actual. Entonces el valor actual, pues los 2 millones de pesos. Tasa, ¿cómo la calculamos? Pareció a lo que hicimos en el ejercicio anterior. El valor actual por este porcentaje o tasa de interés que nos dieron. El pago sería 0 pesos y en saldo, ¿sí?, sería el valor actual más la tasa, ¿cierto? Entonces nos da 2.200.000. Si hacemos esto cada año, al final, insisto, nos debe dar 2.928.000. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es calcular cuánto va a ganar en dinero al cabo o al finalizar su inversión. El saldo del segundo mes, pues será este saldo del mes anterior, ¿sí?, que ya lo habíamos hecho en un ejercicio. Acá voy a fijar la fórmula porque siempre vamos a multiplicar por el 10%. Listo. Entonces será esto por el 10%. Será, perdón, valor actual por esto. Listo.
pago 0 y en saldo entonces será el valor actual más la tasa. ¿Sí? Si hacemos esto para los otros meses, acá nos da un error, espérenme. Igual, saldo anterior, la tasa es igual a esto por el 10%, pago 0 y el saldo será el valor actual más la tasa, y acá igual al saldo anterior, el valor actual por la tasa, pago 0 y esto será igual a esto más la tasa. Entonces si nos damos cuenta, miren, nos da lo mismo, 2.928.200 pesos. Teniendo en cuenta esto, entonces chicos, dejo los enunciados en el blog. La idea es comprobar con las tablas, ¿sí? No solo hallar la fórmula, sino comprobar con las tablas los ejercicios de los enunciados propuestos.